hacia arriba, siempre ha querido mi vida acabar, enseñándome puras mentiras. Con plumas de oro mi nombre está, lo escribió con la tinta de su sangre. Por eso sé que Satanás no podrá con sus mentiras jamás engañarme. Cuando estemos delante del trono, el Señor lista pasará. Los que no escuchen su nombre al infierno van a dar, porque nunca hicieron caso. Todos ellos sufrirán. Con plumas de oro mi nombre está, lo escribió con la tinta de su sangre. Por eso sé que Satanás no podrá con sus mentiras jamás engañarme. Bendito Padre, gracias te doy en este día. Gracias, bendito Señor. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Está atado, está reprendido, echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 13 al verso 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, vestidos de toda la armadura de Dios, número 2. La armadura de Dios tiene 6 componentes. Ya vimos 2, hoy veremos los 4 componentes restantes. Porque nosotros tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo. El diablo sabe quién está vestido con el cinturón que es el conocimiento de la verdad del Evangelio y con la coraza de justicia y quién está desvestido. Él sabe quién está ungido y tiembla ante ellos. Él también sabe
cuando usted está vestido con toda la armadura de Dios, el diablo sabe que usted es un invencible. El diablo sabe que mientras usted lleve una vida santa, usted es impenetrable. O sea, que no le puede hacer nada. Pero también el diablo sabe que si lo hace caer en pecado, lo estará desnudando de toda la armadura espiritual y estarás cayendo en cada una de las obras de la carne por dejarte atrapar por la carnada del diablo, que es el mundo, para tomarte prisionero. El mundo es la telaraña del diablo. Allí el que cae en esa telaraña no se puede salir. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que tener puesta toda la armadura de Dios, que está compuesta de 6 componentes. Porque participar con las cosas del mundo hará que estemos desnudos y sin protección contra los ataques del diablo. Tenemos que desechar la mente del diablo para tener la mente de Cristo y mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. ¿Por qué creen que muchos caen en pecado? Caen porque tienen una mente desocupada, una mente que no están haciendo nada para Dios, aunque somos seres humanos, pero nuestro servicio para Dios no es en la carne, sino espiritual. Y el diablo sabe de que nosotros tenemos que obedecer a Dios, y cuando no lo obedecemos, entonces el diablo se acomoda allí, porque el diablo no nos mide por nuestro físico, porque él sabe que la guerra es en lo espiritual. El diablo nos mide por nuestra espiritualidad, porque Dios es el que amarra las peleas. Peso mosca con mosca, peso gallo con peso gallo, peso completo con completo. Entonces las tenemos de ganar, hermano. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Si Dios te manda algo, es porque usted lo puede hacer. Va a sufrir, va a padecer, pero todo está en su decisión, en su voluntad de querer hacerlo. Entraremos a ver la pieza número 3, que se encuentra en Efesios 6:15. Lo acabamos de leer y dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo cristiano debe, como soldado de Cristo, debemos de andar calzados nuestros pies, no descalzos, porque estamos en guerra. ¿O ha visto usted un soldado descalzo en la guerra? No, todos traen el calzado. Los soldados romanos usaban sandalias que eran hechas de cuero, y en la parte de abajo tenían incrustaciones de metal que les servía para que estuvieran firmes y no resbalaran. Entonces, cuando usted está firme, usted trae el calzado espiritual en sus pies. Usted no resbala. Y si usted resbala es porque usted está descalzo.
Usted no trae la armadura de Dios puesta. Es por eso, amados hermanos, que el calzado significa estar firmes con Dios, sirviendo a un solo Señor, a una misma fe y a un mismo bautismo, para no ser de doble ánimo, que sirvas a dos señores. Estos son los cristianos fantasmas, que un día aparecen en la iglesia y otro día desaparecen, porque andan descalzos y cualquier cosa los hace resbalar, los hace caer en pecado. Cualquier cosa los hace caer en pecado. Esos son los cristianos fantasmas, que resbalan, no tienen firmeza, porque no traen el calzado en sus pies, andan descalzos. El cristiano verdadero siempre está en guerra, en pruebas y en luchas. Sale de una y viene la otra. Son como tropas de relevo contra uno. Él no dice, como los hermanos fantasma. Figúrense, hermanos, de que soy cristiano no tengo ninguna prueba. Ay, hermanos, yo los he escuchado que dicen: ay, la hermana, ¿por qué tiene tantos problemas? Y esa hermana sirve a Dios, ama a Dios. Pues por eso porque esa hermana está en guerra. No tiene tiempo para el mundo. ¿Por qué? Porque está atento en pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué esta gente dice: pues yo no tengo ninguna prueba? ¿Será porque no trae el calzado para andar en la batalla? ¿Será porque no está haciendo nada para Dios? Porque si este cristiano no comparte el evangelio, no comparte su testimonio, lo que hizo Dios en su vida, y no está predicando las buenas nuevas a otras personas, este cristiano anda descalzo. ¿Por qué? Porque no tiene el calzado de los pies del apresto del evangelio de la paz. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver todo esto. Tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y tenemos que predicar a otros las buenas nuevas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no andar descalzos. Porque no está obedeciendo a Dios, por eso anda descalzo. Que dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Procura enseñar a otros lo que tú has aprendido. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que usted aprende, usted tiene que compartirlo con otros. Porque son buenas nuevas. Buenas nuevas. Estar calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz es estar equipado, poseído de las buenas nuevas, en una actitud mental de absoluto descanso. La palabra apresto significa disposición y preparación. Nosotros debemos estar dispuestos y preparados para predicar el evangelio. Para eso venimos a la casa de Dios, para hacer el trabajo de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 14 al 15:
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando usted está hablándole a otro del plan de salvación, usted trae el calzado puesto. Usted no anda descalzo, porque usted comparte las buenas nuevas del Evangelio. En la iglesia o en las iglesias hay muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Hay muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Y hay mucha diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El creyente solo va a la iglesia que le prediquen, a que oren por él, a que lo unjan con aceite. Y el creyente quiere toda la atención del pastor. Y le dice al pastor: pastor, visíteme. Y después le dice: pastor, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no está al pendiente de mí? Nadie me ayuda. A nadie le importa. Este tipo de creyentes sufren de autocompasión. Quieren ser apapachados. Quieren ser exaltados. Quieren tener el primer lugar en la iglesia. Esos son creyentes que solamente les gusta recibir conocimiento, pero ellos no comparten ese conocimiento y andan descalzos. Entonces vemos de que estas personas quieren toda la atención y ellos esperan que alguien los consuele, llorando juntamente con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lloran, dice: ay hermana, ay hermano, qué bendición. Oh, salí pero bien bendecido porque lloré hasta que me cansé. Imagínense, hermanos, un soldado con estas cualidades cuando estamos en guerra. No se puede, hermano. Pero en cambio, el discípulo va a la iglesia a aprender para dar. El discípulo sabe dar y se os dará. Si tú das, Dios te da a ti para que sigas dando palabras y palabras de Dios a los demás. El discípulo es el que reparte los panes. Jesús le da los panes, él los lleva y allí suceden milagros. Ese es el discípulo. El discípulo no está nomás recibiendo y recibiendo conocimiento y no hace nada con ese conocimiento. El discípulo, gloria a Dios, el discípulo trabaja. Creo que allí cabía la palabra creyente, que solamente el creyente solamente quiere recibir y no hace nada con ese conocimiento. Y el discípulo no. El discípulo recibe el conocimiento y da a otros el conocimiento. Amén. Sí. Entonces el discípulo no va a la iglesia nomás por ir. Él va a aprender para llevar el mensaje a otros.
Él no se queda con el conocimiento. El discípulo no se queda con el conocimiento, sino lo reparte enseñando a otros. Él no sufre de autocompasión. ¿Y por qué el pastor no me llamó? ¿Y por qué no tienen atención conmigo? No, Señor, usted es soldado. Y un soldado debe de usar su cabeza, que tiene que hacer lo que el soldado hace. Y vemos de que el discípulo no sufre de autocompasión. Él tiene su mente muy ocupada en Dios. Hay diferencia. El que es creyente que solamente recibe, no tiene la mente ocupada en Dios. Pero el discípulo sí, no tiene tiempo para andar dándole gusto a la carne, sino este discípulo tiene su mente ocupada en Dios, porque está en guerra combatiendo contra el mal, porque el discípulo tiene puesto el calzado del apresto del evangelio de la paz. Por eso lucha, recibe y da su testimonio. Le dice a la gente que no hay otro mejor camino que el camino de Dios. Él no anda allí contradiciendo a Dios. Él está al lado de Dios. Al lado de Dios. Porque al lado de Dios encontramos la verdad. Fuera de Dios solamente existe la mentira. El discípulo tiene la capacidad de salir adelante. Si se cayó en un hoyo o está pasando por problemas o por dificultades, él sale adelante. Él sale adelante, sale de ese hoyo y sigue predicando. San Pablo era discípulo. ¿Y saben qué? Lo apedrearon, lo dejaron como muerto, oraron por él y se levantó. ¿Y saben qué? Siguió predicando. Ese es el discípulo. Gloria al Señor. Entonces, el discípulo tiene la capacidad. No está esperanzado a nadie. Él estudia la palabra de Dios. Por eso Dios lo capacita día a día para que él siga predicando el evangelio. El Señor le dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones a ser discípulos. Vayan a ser discípulos. Gente que trabaje para mí. Gente que lo dé todo por mí. Ese es el discípulo. El creyente no. El creyente recibe conocimiento y ese conocimiento solamente lo usa para estar discutiendo con otros. Y Dios no quiere eso. El evangelio de Cristo no es para discutir. No es para pelear contra carne y sangre. No, el evangelio de Cristo es para pelear en el espíritu contra Satanás y sus demonios. Entonces, amados hermanos, es por eso que el Señor Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, los discípulos son pocos. Hay muchos creyentes. Sí, se sabe en la Biblia, mejor que aquel que está sirviendo a Dios
con todo su corazón. Se la saben bien los creyentes. Pero no es suficiente saber la Biblia, sino es usarla. Usarla. Si usted tiene algo en su casa y no lo usa, no le sirve de nada. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no la usa. Y si usted lo usara, oh, wow, usted viera resultados. Por eso muchos cristianos no ven resultados, porque no usan la palabra de Dios. Entraremos a ver la cuarta pieza de la armadura, que es tomad el escudo de la fe. En Efesios 6, verso 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo del soldado romano era de cuero y metal. Y antes de salir a la guerra, se metían unas horas en el agua y después eran frotados o ungidos con aceite para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerden que los escudos iban empapados de agua y aceite, y esto les ayudaba para cuando las flechas o dardos de fuego pegaran en el escudo, el aceite deslizaba las flechas. El aceite deslizaba las flechas y el agua apagaba el fuego. Aleluya. Ahora la fe es nuestro escudo que apaga los dardos de fuego del maligno, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el agua representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahora, si tú crees todo lo que te dice el diablo, es que no tienes el escudo de la fe. Andas descalzo también, porque no crees en Dios. Tú le crees al diablo. El diablo con sus mentiras te engaña y te desvía del camino. ¿Para qué? Para que seas su prisionero. Para que seas un prisionero más de él. Y todo cristiano debe de ejercitar la medida de fe, porque esta fe vence al mundo y la oración fortalece nuestra fe. Es por eso que cuando el soldado está de rodillas, es cubierto en su totalidad por el escudo de la fe. Esto significa que cuando nosotros doblamos rodillas para orar, tenemos toda la cobertura de Dios a nuestro favor, porque los dardos de fuego del maligno son detenidos de rodillas en oración. Gloria a Dios. Entonces allí tienes toda la protección del Dios Todopoderoso, porque cuando oramos a Dios, nos estamos humillando ante Dios, y cuando nos humillamos, estamos dependiendo de Dios. Amén. Cuando nosotros doblamos rodillas, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué? Te necesito. Necesito de tu ayuda.
necesito de tu amor, necesito de tu grandeza, sácame adelante. Padre eterno, te lo pido en el nombre de Jesús, y ¿sabes qué? El auxilio llega. Gloria al Señor. Entonces, cuando doblamos rodillas, estamos dependiendo de Dios y somos más que conquistadores. Levántate, hermano, tú que duermes, y pon tu escudo en el agua y úngelo con aceite para que ninguna arma forjada contra ti prospere y seas un invencible. ¿Para qué es la armadura de Dios? Para ser unos invencibles. Amén. Si nosotros obedeciéramos a Dios, como dicen por ahí, otras cosas fueran, hermanos. Aleluya. La quinta pieza es el yelmo de la salvación. Y en Efesios capítulo 6, verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco de metal que se usaba para proteger el cuello, la cabeza y el rostro del guerrero. Ve usted que hay diferentes formas de casco, pero el casco que yo les estoy hablando, este casco protege el cuello, la cabeza y el rostro de aquella persona, de aquel soldado. Un soldado sin casco es una persona débil, frágil, indefenso. A ese que no tiene el casco son demolidos por el diablo. Y todas estas 6 componentes de la armadura son para nuestra protección. Aleluya. ¿Para qué? Seamos más que vencedores, hermano. Amén. Entonces, esta persona sin el casco es una persona débil, frágil, indefenso. Cualquier flecha o espada o piedra, cualquier golpe dañino lo puede dejar sin conocimiento o causarle la muerte. El casco es una protección muy importante que es requerido aún por la ley terrenal. Vemos, amados hermanos, para los que andan en bicicleta, en motocicleta, hasta en las carreras de caballos, el jinete trae casco. Los que corren carros en las carreras grandes traen casco. Y hay muchas cosas más que usan casco. ¿Para qué? Para proteger un golpe dañino en su cabeza. Y para todo soldado, para que le proteja la cabeza y su cerebro. Aleluya. Ya que estos 5 componentes de la armadura son estar ceñidos. Hay 5 componentes de la armadura de que nos ayudan a nosotros a defender, a protegernos. Y el último nos ayuda para atacar, a estar bien protegido desde la tapa de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Y el sexto componente de la armadura nos ayuda para atacar al enemigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya que estos 5 componentes de la armadura son estar ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos de la coraza de justicia,
calzados los pies con el apresto del Evangelio, tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Estas 5 partes son defensivas, o sea, que son defensas para protegernos del enemigo y de todo lo que venga en nuestra contra, de todo lo que nos aviente el diablo. Estas 5 componentes de la armadura es nuestra protección. Aleluya. Es para que cuando estamos recibiendo ataques y ataques, debemos de tener puesto esas 5 componentes de la armadura Gloria a Dios. y atacar con la cesta. Gloria al Señor. El Señor, aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, de que ahora nos podemos preguntar por qué la salvación es representada por un yelmo o casco. Porque el yelmo de la salvación significa tener escrita la ley de Dios, que es su palabra, en nuestra mente y corazón, para meditar en ella, en la palabra. Porque la mente es el campo de batalla donde aterrizan diariamente miles y miles de dardos del enemigo, con la mala intención de tomar el control de nuestro cerebro, si le creemos al diablo. Pero nosotros no tenemos por qué creer en el diablo, lo que él dice. Tenemos que creer en Dios. Entonces, si nosotros le creemos todo lo que dice el diablo, ¿sabes qué? Él va a tomar el control de tu cerebro, de tu mente. Y si él toma el control para que hagamos lo malo y perdamos la vergüenza y se nos haga muy normal seguir pecando sin ningún remordimiento. Qué triste, ¿verdad? Es por eso, amados hermanos, que debemos de tener las 6 piezas de la armadura. Traer puesto el yelmo de la salvación es estar lleno de la palabra de Dios para poder reclamar nuestra herencia y saber hasta dónde podemos llegar con el poder y la autoridad que se nos ha dado. Y cuando usted conoce todo esto, usted no le va a tener miedo al diablo. Muchos dirán, ¿por qué este pastor habla mucho del diablo? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es en contra de los humanos. Nuestras luchas son con espíritus malignos, contra Satanás y sus demonios. Allí está nuestra guerra. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que nosotros que conocemos la palabra de Dios, no le tenemos miedo al diablo. Y muchos dicen, ay hermano, no hable del diablo, no lo haga enojar. Pues que se enoje, y que se enoje, y se retenoje. Amén, amén. Tenemos con qué quererlo, con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Así que vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Y cuando estamos llenos, traemos el casco puesto para poder reclamar nuestra herencia y saber hasta dónde podemos llegar con el poder y la autoridad que se nos ha dado. Y cuando usted conoce todo esto, usted no le va a tener miedo. No le va a tener miedo, porque trae
toda la armadura de Dios puesta. Gloria a Dios. Cuando usted tiene toda la armadura puesta, ¿sabes qué? Usted se atreve a orar por cualquiera, Amén. Amén. por cualquier endemoniado. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios nos dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Y saben por qué? ¿Por qué vemos a tantos cristianos? Ay, pastor, ore, tengo un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza muy fuerte. Ore por mí. ¿Y para qué se quitó el casco? ¿Para qué anda sin casco? Póngase el casco. Aleluya. ¿Y sabes qué? Y el enemigo no le hace nada. Aleluya. La llevamos de ganar, hermanos, si seguimos las instrucciones de Dios. Nada ni nadie nos va a poder hacer frente. Aleluya. Porque usted le cree a Dios. Amén. Y usted sabe que el diablo es un mentiroso. Aleluya. Mentiroso, que lo quiere enredar. Entonces, Dios nos dice, tomad el yelmo de la salvación para que no vivan una vida miserable. Lo que no traen, el yelmo de la salvación, viven una vida miserable. Ay, dicen con los que solamente son creyentes y no son discípulos. Esos dicen, ay, ¿por qué me viene tanta prueba a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué? Porque no te sujetas a Dios. Tenemos que tener la protección de Dios, amados hermanos. Entonces vemos, amados hermanos, que tenemos que cambiar de mentalidad. Jesús dijo, arrepentidos. Fue una de las palabras cuando descendió el Hijo de Dios, que dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Y la palabra arrepentidos viene de la palabra griega metanoía, que significa un cambio de mente. Un cambio de mente, como una computadora. Tenemos que ponerle programación nueva a nuestro cerebro. Tenemos que ponerle esa programación de lo que Dios dice en su palabra. Entonces sí, usted va a tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que quitarnos la mente del diablo, hermano, y ponernos la mente de Cristo para pensar como Cristo. Yelmo es saber cómo vino usted a los pies de Jesús. Traer el yelmo, usted tiene el conocimiento cómo llegó esa salvación a su vida. Traer el yelmo, el casco puesto, también usted sabe que esta salvación la puede perder. La puede perder. Y usted dirá, ¿pero por qué? No, ya aceptó a Cristo. Dios dice, no me alegue a mí, Dios dice en Apocalipsis, cualquiera que le quitare o le pusiere a mi palabra, borraré su nombre del libro de la vida. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si no hago lo que Dios dice, pueda que mi nombre no esté escrito en el libro de la vida porque fue borrado. Amén, amén. No por el hombre, sino por Dios. Amén, amén. El sexto componente de la armadura es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las primeras 5
son defensivas, pero esta es para que nosotros atacar al enemigo, así como el Señor Jesús lo hizo. El diablo lo tentó y que le dijo, escrito está. Así que, amados hermanos, vemos allí en Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya que tienes toda tu protección, los 5 componentes de la armadura, ahora usa la espada, ataca con la espada. Ya estás bien protegido desde la tapa de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Ahora sí, a guerrear, a guerrear. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, en el orden que nos dio la Biblia, la espada del Espíritu fue la última parte de la armadura. Y esta es la única pieza de la armadura de Dios que es ofensiva. Escuche bien, es ofensiva, o sea, que nos sirve para atacar. Las otras 5 piezas de la armadura son defensivas, o sea, defensas que nos defienden y nos protegen del enemigo. Dios quiere que traigamos el cinturón de la verdad puesto cada uno de nosotros. Amén. Dios no quiere que nosotros, amados hermanos, andemos con mentiras. El cinturón nos arma de valor porque estamos ceñidos con Jesús. Amén. Y con la coraza de justicia, Cristo nos cuida por delante y por detrás. Con el calzado vamos a ir a ser discípulos a todas las naciones. Amén. Y con el escudo de la fe vencemos el mundo. Y con el yelmo de la salvación derribamos todo dardo o todo mal pensamiento para tener la mente de Cristo y no la mente del diablo. Y con esta última arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos sirve para atacar al enemigo y decirle con mucha fe, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El hombre no solamente tiene que vivir de lo que vemos, nosotros vamos a vivir por la eternidad, por lo que no vemos. Aleluya. Por lo que no vemos. Así que, amados hermanos, tenemos que seguir dando gloria a Dios. Amén. Tenemos que tener puesta toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Porque si vamos a evangelizar a un drogadicto y no tenemos la armadura puesta, vamos a salir drogados de ese lugar. Y si evangelizas a un borracho, usted va a salir más borracho que ellos. ¿Por qué? Porque no tienes la armadura puesta. Y si vas a hablarle la palabra a una prostituta, vas a salir ciego y en tiniebla, y le vas a decir al pastor, pastor, regáleme un poco de aceite santo para poner en las puertas de mi casa para que no entren los demonios. Ya caminan por vista. ¿Y saben por qué lo dice? Como anda en tinieblas, es porque él no quiere entrar a su casa.
no quiere entrar a su casa, porque el pecado te aleja de tu casa. Aleluya. Es lo que hace el pecado, te aleja de tu casa, te aleja de la iglesia, te hace ser un irresponsable. Y lo que tienes que hacer es lo que dijo el Señor Jesucristo: arrepentíos, para que cambies de mentalidad. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y ponerla en acción, meditarla de día y de noche para poder andar por el camino correcto y saber humillarte ante ella, porque Satanás se sabe la Biblia y sus hijos, los hijos del diablo, usan fragmentos de la Biblia y dicen: les invitamos, se unan a nosotros a una cadena de oración. A ellos hacen estas cosas sin tener a Dios en su corazón, sin haber nacido de nuevo por sus propias fuerzas. En lo humano lo hacen, pero no es aprobado por Dios. Esto es como querer manejar un carro que no tiene motor, no los lleva a ningún lado. Tenemos que humillarnos ante Dios. Amén. Tenemos que obedecer a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros caminar en esta tierra con la frente levantada, Amén. porque usted ama a Dios, usted ama la verdad, Amén. usted quiere el bien para la humanidad. Gloria a Dios. ¿Eh? Amén. Pero nosotros, sus hijos, tenemos que obedecerle, porque todo lo que está escrito en su palabra es para nuestro beneficio. Todo lo que estás oyendo es para tu beneficio, Amén. para que no seas golpeado por Satanás y sus demonios, para que no seas una marioneta del diablo, sino usted siga sirviendo a Dios, amando a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y Dios está dispuesto, cuando le obedecemos, en concedernos todas sus promesas. No las quieras hacer por tu propia cuenta. Permítele a Dios trabajar contigo. Dale tiempo a Dios para que Él sea que te enseñe qué es lo que tienes que hacer. Tenemos que nosotros, amados hermanos, ser humildes, sencillos de corazón. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es mi Jesús. Gloria al Señor. Si hacemos su santa voluntad, amados hermanos, vamos a obtener todas las promesas de Dios, si vamos a ser discípulos. Gloria a Dios. Discípulos. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: id por todas las naciones, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque un discípulo es una persona que ama a Dios, es una persona que está vestido con los 6 componentes de la armadura que Dios nos dio. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ser discípulos, porque los discípulos son hacedores de su palabra. Los discípulos obedecen a Dios.
Los discípulos doblan rodilla ante Dios y se humillan ante Dios y lo reconocen como su Dios, que es todopoderoso. Y no tenemos que ser solamente creyentes. Los creyentes son oidores. Solamente son oidores de la palabra. Solamente reciben información, reciben conocimiento, pero nunca usan ese conocimiento. Ese es ser creyente. Aleluya. Pero un discípulo, ¿sabe qué? Amado hermano, lo da todo por Dios. Amén. Lo da todo por Dios. Tenemos que ser discípulos. Amén. Y tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para no andar desnudos. Para no andar desnudos. Así que, amados hermanos, no se me duerma. Siga fuerte adelante. Porque Cristo está a la puerta. Aleluya. Y Cristo viene por su iglesia. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios. Gloria al Señor.